13:05 en Esto es Minuto a Minuto. Atención con esta información de último momento, porque es importante conocer el contexto, la política internacional para comprender lo que está sucediendo en estos momentos en Afganistán. ¿Quiénes se ponen al frente de la negociación y cuál puede llegar a ser una salida? Hay imágenes que valen más que 1000 palabras. Está Gabriel Michi con toda la información. Bienvenido. Gracias, Lu. Una noticia de último momento tiene que ver con la disposición de Rusia y de China de ponerse al frente de la negociación en el terreno con los talibanes. Mañana justamente el embajador ruso en Kabul se va a reunir con los jefes talibanes que están ocupando ya el Palacio Presidencial en Kabul, y ya la embajada china ha dicho que ellos no piensan retirar a su personal y que piensan establecer un diálogo fructífero con los talibanes. Digo, todo esto mientras tanto en Doha se llevan las reuniones del alto comando para el Medio Oriente por parte de los Estados Unidos, junto con la misión de los talibanes que está en negociaciones con Estados Unidos desde la época de Donald Trump, porque hay que decir que todo esto se desencadena ahora con la retirada de las fuerzas militares de los Estados Unidos y de otros países, pero que ordena Joe Biden para que culminen a fines de septiembre. Ahora, lo cierto es que estos acuerdos comenzaron durante la gestión de Donald Trump. De hecho, Donald Trump hace un mes elogió nuevamente su política de negociación con los talibanes allí en Doha. Bueno, y ahora ayer salió a criticarlo a Joe Biden por retirar a los militares, pedir que lo echen, que renuncie como presidente. A ver, te voy a interrumpir por lo siguiente, sí, Gabriel, porque hay mucha gente que se desayunó con el conflicto en Afganistán, y para entender un poquito mejor, arranquemos del principio. Dale. Más allá de estas negociaciones previas que vos estabas mencionando y de la última información, que es que Rusia y China se ponen a disposición y empiezan a realizar negociaciones. ¿Qué es lo que está pasando allí en Afganistán? Bueno, lo que está pasando es que los talibanes que están gobernaban el país hasta el año, o manejaban el país hasta el año 2001, hasta que se produce la invasión de los Estados Unidos y sus aliados, empezaron a reconquistar todo el territorio de Afganistán. Hasta hace 2 semanas habían ocupado alrededor de 1/3 del territorio, pero se desencadenó todo con una velocidad impresionante y ya concentran el poder sobre el 90% del territorio afgano. En el paralelo, esto se da también con el anuncio de Joe Biden del retiro anticipado de sus tropas desde Afganistán, en una guerra que ya lleva 20 años, porque todo esto comienza con los atentados a las Torres Gemelas. Se producen los atentados a las Torres Gemelas, ahí el presidente de entonces, George W. Bush, decide invadir Afganistán para salir a la caza de Osama Bin Laden y para atacar a los talibanes, que se suponía podían tener que ver con la planificación de estos atentados. Empieza una guerra que terminó siendo la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. Instauran un gobierno que es prácticamente un gobierno títere de Occidente, que nunca tuvo representatividad y que encima estuvo atravesado por muchísimos hechos de corrupción. Ese gobierno era totalmente endeble y no tenía representación popular, y en el medio los talibanes que iban ganando territorios. ¿Quiénes son los talibanes? ¿Qué hacen los talibanes? ¿Qué piensan los talibanes? ¿Cómo actúan los talibanes? Los primeros indicios, si bien los talibanes como movimiento se lo ubica a comienzos de los 90, hay que decir que los primeros esbozos ocurren en 1979, cuando la Unión Soviética invade Afganistán. En ese momento Estados Unidos también sale como una especie de contraofensiva a apoyar grupos locales que terminan siendo los talibanes. Es decir, Estados Unidos en un primer momento estuvo del lado de los talibanes, ¿no? Como pasó con Irak y con Irán, donde en un momento Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein, y en otro momento, cuando no le sirvió más, terminó con una guerra y una invasión a Irak. Esto es lo que ha pasado. Bueno, en este caso los talibanes, conocidos como son estudiantes ortodoxos del Islam, digamos muy compenetrados con el estudio del Islam, y que tienen como ley la Sharia, que es la ley islámica, que establece una serie de costumbres muy fuertes, muy, digamos, que son vistas desde Occidente como muy extremistas, ¿no? El caso de la utilización de la burka o de las mujeres que vemos totalmente tapadas
en realidad tiene que ver con eso. Sí, la mujer prácticamente no tiene derechos. No tiene derechos y ha sido, durante la gestión o el gobierno de los talibanes, ha sido perseguida las mujeres. Yo hablaba hace un tiempo con una médica argentina de una organización internacional que estuvo en Afganistán cuando se produce la invasión de Estados Unidos, y ella me contaba que había hospitales de hombres y hospitales de mujeres, ¿no? Había 5 hospitales de hombres por cada hospital de mujer. Y las mujeres encima iban al hospital a morir prácticamente, porque si tenían que ser operadas, no podían ser tocadas por ningún hombre. Entonces terminaban falleciendo en los hospitales. Digo, para que uno entienda esto. Es de un nivel de violencia contra la mujer inaceptable, inadmisible. Ahora, me quiero detener, después vamos a seguir, por supuesto, profundizando, porque la condición de mujer, la condición de ser femenina, en este tipo de sociedades es de un nivel de crueldad y de crudeza total. Pero ¿cómo se entiende, cómo se explica? Las imágenes, no sé si Jonathan, nuestro productor, las tiene para volver a ponerlas, que hoy circularon a lo largo de toda la jornada, pero que no por eso dejan de ser altamente impactantes, que son las personas intentando subirse a un avión como sea. Sí. Yo nunca en mi vida vi imágenes como esta, nunca en mi vida. Es un avión y mucha gente que se quiere trepar, que se quiere subir para irse, para huir de Afganistán. Prefieren la muerte que quedarse allí. Es de ciencia ficción estas imágenes. Y bueno, ¿Cómo se explica? Bueno, la desesperación de la gente por escapar del régimen talibán. Ahí vemos cómo se cuelgan de este avión de la Fuerza Aérea Norteamericana y lamentablemente muchos que caen al vacío desde esos aviones y obviamente pierden la vida. Esa es la imagen terrible que estuvimos viendo en el día de hoy. Se calculaba que hoy había alrededor de 10.000 personas en torno al aeropuerto de Kabul. Porque la idea fue la siguiente: con la retirada de las tropas norteamericanas, pero otras tropas también de la alianza que acompaña a Estados Unidos, la idea era, cuando avanzaron los talibanes, empezar a llevarse al personal diplomático de ahí. De hecho, Estados Unidos tiene alrededor de 4.000 hombres allí en la embajada de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, la población civil también empezó a acercarse al aeropuerto para escaparse. Muchos de ellos que incluso son vistos como colaboracionistas, si se quiere, del gobierno títere y de Occidente, por lo cual, si los talibanes avanzaban, era un peligro para sus propias vidas. Bueno, la desesperación llevó a que lleguen hasta ese aeropuerto y se colgasen directamente de los aviones. En este momento, la noticia que conocimos hace apenas 20 minutos es que el Pentágono anunció que no iba a haber por ahora más vuelos militares porque no pueden manejar la situación allí en el aeropuerto de Kabul. Se está negociando una especie de salvoconducto. Pero a ver, Gabriel, sí, esa gente que está ahí, los afganes y las afganas que están allí, que intentaron subirse al avión, que ahí como vemos, porque no me deja de sorprender, de llamar la atención, las personas que encontraron un hueco, y ni que hablar cuando ves cómo se terminan cayendo del avión, allí debajo del ala para intentar escapar. ¿De quién escapan? ¿De qué escapan? ¿Cuál es, a ver, la dimensión que toma lo que está ocurriendo allí, de que la desesperación te lleve a querer irte como sea, trepándote, huyendo como sea, con el riesgo que conlleva? ¿Qué lleva a esta población a tomar esa decisión, a golparse allí en el aeropuerto, de seguir además camino hacia la pista, de subirse ahí como vemos donde marcaba el círculo en cualquier recoveco de un avión para irse de Afganistán? Bueno, la desesperación ante la inminencia de lo que puede llegar a pasar a partir de ahora con un gobierno talibán, ¿no? Básicamente, tengamos en cuenta que si bien los talibanes ahora en este ingreso han tratado de dar un mensaje moderado, diciendo, como insinuando que no iba a haber persecuciones ni nada por el estilo, lo que les surge a las personas de allí es lo que vivieron años anteriores y también lo que pasó en las distintas ciudades que fueron conquistando los talibanes antes de llegar a Kabul, porque se rendían los miembros del ejército y los terminaban matando, los terminaban asesinando. Por lo tanto, ese antecedente hace pensar que aquel que no piense como los talibanes termina siendo ejecutado o termina siendo azotado públicamente. También es otra de las cuestiones que se utilizan allí. Bueno, esa es la desesperación de lo que puede llegar a venir, viendo las postales de hace 20 años y viendo lo que pasó en las ciudades que fueron conquistando los talibanes ahora que avanzaban sobre todo el territorio afgano. Un par de datos, hablábamos recién del tema de las mujeres.
como síntomas, digamos, si se quiere, de lo que está pasando, dos postales. La corresponsal de Al Jazeera, la imagen de la corresponsal hace 2 días, transmitiendo vestida prácticamente con vestimenta occidental y ahora mucho más cubierta por la llegada de los talibanes. Y hoy la imagen que se veía era como en Kabul, que es una ciudad que hace 20 años se ha occidentalizado mucho a raíz de toda esta intervención internacional, estaban directamente tapiando los pósters de mujeres, por ejemplo, en una tienda comercial vendiendo ropa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no va a estar permitido, se supone, a partir de ahora. Hace un ratito hablábamos con este colega chileno que estaba allí en Kabul, desesperado, nos contaba su relato. Él no puede salir en estos momentos de Kabul. Dice que los talibanes entraron a su hotel y fueron a averiguar quiénes están radicados ahí, que por ahora fueron como muy respetuosos, pero que temen lo que puede llegar a pasar con todos los extranjeros, ¿no? Y él contaba, en definitiva, cómo en el día a día ya él estuvo recogiendo testimonios de jóvenes que, por ejemplo, hace 15 años que estudian violín y que ahora no van a poder seguir estudiando porque no lo ven como... Es muy fuerte y es muy impactante lo que está pasando en Afganistán. Sí. Las imágenes hablan por sí mismas, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero si te parece, prestemos atención y escuchemos el relato de este hombre chileno que vive allí en Kabul y que describe con mucha sensibilidad y con mucho temor lo que se está viviendo.